Buenas noches a todos. Mi nombre es Félix Rincón, con nuestro grupo conformado por Karen Natalia Corredor, Álvaro Antonio Guerra, Sergio Andrés Serrano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estadística inferencial y la importancia que ha tenido en el análisis de la incidencia del COVID-19 en la población colombiana. Em, pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este enfoque es hacer una comparación entre género hombre y mujer, para ver la proporción de los hombres y las mujeres afectados por el COVID-19 que pues ha habido en el país, utilizando pruebas de hipótesis de estadística inferencial y pues así determinar si las diferencias pues en las tasas de infección son significativas o aleatorias. Este análisis es pues clave para desarrollar la estrategia de control pandémico y optimizar recursos en los grupos más afectados. Se evalúa la incidencia del COVID-19 entre hombres y mujeres en la población, utilizando datos reales y datos de prueba para hacer pruebas de hipótesis y así validar las diferencias y diseñar, esto es importante pues para diseñar políticas de salud más efectivas. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros pues vamos a ver actualmente? Con estadísticas inferenciales, pues vamos a tener análisis más efectivos. Entonces podemos identificar y seleccionar, aplicar técnicas de estadísticas más adecuadas para evaluar las diferencias en la proporción de hombres y mujeres que pues están afectados obviamente por el COVID-19. En el segundo punto, pues objetivo, vamos a tener lo que son los conceptos estadísticos para manejar e interpretar conceptos básicos y avanzados, dominar las herramientas estadísticas inferencial para realizar el análisis preciso y pues poder comprender estos resultados. ¿Qué también tenemos? Promover y aplicar la teoría aplicada mediante su uso práctico, demostrar la aplicación práctica en la teoría estadística, pues y a través de ejercicios y estudios de caso, mostrando cómo los conceptos teóricos se traducen en acciones y decisiones concretas, pues para el tema estadístico de la pandemia, y así tener unos mejores datos. También vamos a diferenciar las hipótesis que suelen ser aceptadas o rechazadas, evaluar críticamente los resultados de las pruebas de hipótesis para entender la significancia estadística y tomar decisiones pues informadas basadas en estos datos. También pues vamos a analizar los datos estadísticos para permitir la toma de decisiones informadas, transformar datos brutos e información útil, guiando pues decisiones mediante recopilación y pues la limpieza de los datos, el análisis y la interpretación, presentando los resultados pues de una manera clara y comprensible para la toma de decisiones. Como primera medida, pues vamos a tener este gráfico donde la imagen muestra una proporción de hombres infectados por el COVID-19 que es del 24%, que es mayor al de las mujeres, que es un 20%. Pues esta diferencia destaca pues, la importancia de examinar los factores que podrían contribuir a esa disparidad y poder orientar como las estrategias de salud pública que necesitan abordar las autoridades. Por cada género, pues para mitigar estos resultados. Muy buenas, mi nombre es Álvaro Guerra y continúo con la situación problema presentada en el COVID-19 en Colombia, de la cual surgieron 5 preguntas, las cuales son: ¿existe una diferencia significativa en las tasas de infección por COVID-19 entre hombres y mujeres en Colombia? ¿Qué métodos de estadística inferencial son más efectivos para analizar la proporción de hombres y mujeres afectados por COVID-19? ¿Las diferencias observadas en las tasas de infección son producto del azar o reflejan una tendencia real? ¿Cómo pueden los resultados de este análisis guiar las intervenciones de salud pública y optimizar la asignación de recursos? ¿Y qué proporción de la población masculina y femenina ha sido afectada por COVID-19 y cuál es la variabilidad de estas proporciones?
De acuerdo a lo anterior, surge una justificación, lo cual comprende tres criterios. El análisis estadístico de la incidencia del COVID-19 en la población colombiana es crucial para entender las dinámicas de la pandemia y desarrollar estrategias efectivas de salud pública. Identificar y comprender las diferencias en las tasas de infección entre hombres y mujeres es esencial para intervenir de manera eficiente. Y comparar las tasas de infección por género proporciona información valiosa sobre posibles diferencias y factores de riesgo asociados. En este gráfico estadístico se puede observar clara y detalladamente la variabilidad que se presentó por regiones. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Sergio Andrés Serrano Caicedo. En la parte de la caracterización del contexto, pues respondiendo a la inquietud de que si la prueba que realizamos, pues si nos sirvió para llegar al resultado que es verificar si aceptamos o rechazamos una hipótesis, pues para esta utilizamos la hipótesis de dos colas. ¿Sí? Ya que teníamos pues dos variables para comparar y seleccionamos el tema de personas afectadas por el COVID-19, ¿sí? E incluimos el género de hombres y mujeres. ¿Sí? En la siguiente diapositiva pues podemos ver un poquito más acorde pues, a la metodología que implementamos la prueba de hipótesis, en donde comparamos, bueno, donde teníamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Aquí evidenciamos la gráfica de la zona de aceptación a la zona de rechazo. Aquí vemos lo que viene siendo la muestra, que tenemos una muestra de 500, una población, perdón, del cual pues de ahí 120 personas en el caso de los hombres resultaron infectadas, y en el caso de mujeres una cantidad de 100, y aquí tenemos las personas pues que salieron en no infectados. Aquí tenemos el análisis en donde podemos verificar si la hipótesis nula es si no existe una diferencia, la hipótesis alternativa si existe una diferencia significativa. En la siguiente diapositiva aquí podemos ver que tenemos un valor crítico acorde al 0.05%, aproximadamente el 1.96, el cual pues también se puede evidenciar aquí que en las zonas de rechazo. Y volviendo a la diapositiva, estos son los cálculos que hicimos para pues poder identificar si esta se nos daba nula o la podíamos, si se aceptaba o se rechazaba. Entonces aquí nos dio, pues haciendo los cálculos necesarios, nos dio que era de 1.53, el cual pues estaba en el rango, ¿sí? Motivo por el cual pues podemos decir que no se rechaza la hipótesis porque pues no hay una suficiente evidencia que nos pruebe que pues hay una diferencia significativa en, en la tasa de infección de los hombres y las mujeres. Buenas noches, respetada profesora. En el momento vengo a presentar la aplicación de la prueba de hipótesis que realizamos todo en este transcurso de tiempo con las actividades establecidas. Bueno, en esta diapositiva presentamos lo que fue la prueba de hipótesis y cuáles fueron los datos relevantes que se sacaron. Entonces, para ello, vamos a utilizar el cálculo de datos. Allí están los datos de hombres y mujeres, los cuales se hacen de la siguiente manera. Hombres identificados con N1 fueron 500, mujeres identificadas con N2 fueron 500, hombres que fueron infectados por COVID-19 identificados con X1 fueron 120 y mujeres infectadas identificadas con X2 fueron 100. Para ello sacamos unas proporciones de las cuales se puede identificar que 0.24% fueron de hombres infectados y el 0.20% fueron de mujeres. A continuación presentamos la proporción combinada. Entonces para ello cogimos la fórmula P, que es igual a 120 más 100, nos da 220, sobre 500 más 500, que nos da 1000. Entonces a partir de allí cogemos los 220, los dividimos en 1000 y nos da un 0.22% de proporción combinada. Luego de ello realizamos la estadística de prueba ZZ, el cual nos ayuda a saber si la diferencia entre dos proporciones, como la tasa de infección entre hombres y mujeres, es significativa o solo es un resultado del azar. La proporción combinada
de éxito en ambas muestras. Se calcula sumando los casos positivos de ambos grupos y dividiéndolo en el total de la muestra. Aquí podemos evidenciar la fórmula que nos llevó a la definición de z de 1.53. Dado que z es igual a 1.53, es menor al valor crítico de 1.96, es decir, que no se rechaza la prueba de hipótesis nula, no hay suficiente evidencia para afirmar que existe una diferencia significativa entre las tasas de infección entre hombres y mujeres. Las conclusiones. 1. Tendencias en la incidencia. El análisis revela una tendencia clara en el aumento o disminución de casos en ciertos periodos, influenciada por medidas de contención, estaciones del año o tasas de vacunación. Variación de regional. Los datos muestran variaciones significativas entre regiones, indicando que factores locales como densidad de población, políticas de salud pública y comportamiento social impactan la propagación de virus. Efectividad de medidas. Medidas como el distanciamiento, lo que son mascarillas y confinamientos como lo tuvimos en el COVID-19 en el año 2020. De allí se hizo una reducción resaltando el impacto positivo de las intervenciones sanitarias. Luego de ello, pasamos al patrón de disminución, en el cual en el análisis puede señalar un patrón de disminución de casos, sufriendo un avance hacia la pandemia con un mayor porcentaje de la población vacunada o expuesta al virus. Adicionalmente a ello, reconocimos las limitaciones. Un buen análisis estadístico reconoce las limitaciones como sesgos en la recolección de datos, subregistros de casos y variantes emergentes que pueden alterar los patrones de incidencia. Para ello, entonces, las sugerencias para estudios futuros se sugieren monitorear la evolución de nuevas variantes y la eficacia de refuerzos de vacunación. Adicionalmente a ello, entonces, impacto en políticas de salud pública. Se realizaron pruebas que ofrecen estadística sólida para evaluar diferentes factores y medidas que se podrían realizar en el COVID-19, permitiendo que todas fueran informadas y fortaleciendo que la pandemia no suceda en algún futuro y prever ya pues estas emergencias. A continuación presentamos los gráficos. Aquí presentamos la tabla de contingencia en el cual entonces en género presentamos hombres, mujeres y en proporción de infectados el porcentaje de cada uno. En este caso, entonces, hombres nos vamos con la proporción del 0.24 y mujeres con el 0.20. Es decir, que en este caso el género masculino fue el que tuvo una mayor proporción de infectados. Por último, agradecer a nuestra profesora Esperanza Rodríguez por la paciencia, por enseñarnos, por ese conocimiento y aprendizaje que nos brindó durante este semestre y durante esta etapa. También podemos decir que aprendimos bastante. Aprendimos y reforzamos lo que era una estadística descriptiva para poder dar inicio a la estadística inferencial. En esta estadística inferencial aprendimos demasiado cómo sacar una prueba de hipótesis, cómo hacer un análisis de varianza, cómo y cuáles eran los conceptos básicos de probabilidad. Adicionalmente a ello, hicimos muchos ejercicios a lo largo de las 4 etapas, se puede decir. Esto nos sirve realmente para nuestra vida laboral y lo que sigue de aquí para arriba. Sinceros agradecimientos a nuestra querida profesora por el esfuerzo y la dedicación que tuvo con nosotros. Muchísimas gracias y excelente noche.